Hola, aquí David de Miguel Excel. En el video anterior hemos aprendido a cómo usar filtros de manera básica. Desde un principio hemos aprendido a localizar esta herramienta en la cinta de opciones en Excel. Hemos aprendido a activar y desactivar los botones de filtro y hemos aprendido también a usar el atajo para ahorrar un poco más de tiempo al momento de filtrar datos. Ahora, en el video de hoy te voy a enseñar a usar filtros de manera avanzada como todo un profesional, como todo un experto Excel. Así que quédate conmigo porque tenemos mucho que aprender. Así que nos encontramos en el mismo fichero Excel con el cual comenzamos este tema de filtros. La cosa más importante que aprendimos en el video anterior es que el atajo para activar los filtros es el atajo exactamente Control-Shift-L para activar y el mismo atajo para desactivar. ¿Recuerdas que dentro de una columna era posible utilizar los operadores de lógica para establecer condiciones en el filtro? Por ejemplo, aquí en producto, filtros de texto, filtro personalizado, y aquí podemos utilizar estos operadores I y O para aplicar en esta columna. Aunque esto es práctico para una sola columna, la cosa se complica si deseamos usar operadores en diferentes o para diferentes columnas. Me explico. Supongamos que deseamos la información aquí, digamos, de la tienda del este, aceptar, y aquí en vez de todos los productos solamente estamos interesados en polo blanco. Fíjate muy bien que esto requiere muchos clics y no es algo dinámico. Y además tiene una desventaja. No sabemos qué condiciones están siendo aplicadas en cada encabezado, en cada columna. Si lo queremos saber, debemos arrastrar el puntero del mouse sobre el filtro. Y fíjate muy bien, que aquí tenemos este y aquí también tenemos el filtro que es aplicado. En cambio, necesitamos algo más dinámico, algo más flexible para cambiar los criterios instantáneamente. Y para esto utilizamos filtros avanzados. Así que vamos a ir construyendo esto poco a poco. Primeramente, para usar los criterios, usamos celdas que no se encuentran aquí dentro de la tabla de datos. Supongamos aquí por arriba, ¿ya? Vamos a empezar siempre con el encabezado. Digamos aquí tienda y vamos a escribir tienda. Apretamos Enter para validar. Y aquí por debajo vamos a ingresar el valor de criterio que queremos aplicar. En este caso, supongamos este. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar la celda activa dentro de la tabla de datos porque nos va a facilitar al momento de usar los filtros avanzados. Así que nos dirigimos aquí a pestaña datos y nos dirigimos aquí al grupo ordenar y filtrar. Hacemos clic en avanzadas. Ahora, ¿qué tenemos aquí en este cuadro de diálogo? Primeramente nos dice, ¿queremos filtrar la lista sin moverla a otro lugar o queremos copiar el resultado a otro lugar? Vamos a dejar la primera opción pinchada. Y fíjate muy bien que el rango de la lista ya está ingresada, ya que Excel detecta directamente la tabla de datos. Aquí por debajo tenemos el rango de criterios, que es la lista de criterios que deseamos aplicar a la tabla. Entonces vamos a decir a Excel que el rango de criterios se encuentra aquí, tienda este, y vamos a bajar aquí para seleccionar esta lista de criterios. Aquí solo registros únicos. Esta opción ya te mostraré cómo usarlo al final del video. Así que vamos a pinchar en aceptar. Y listo, fíjate muy bien que la tabla acaba de ser filtrada con esta condición, con esta información que es con la tienda del este. Si deseamos cambiar el filtro, por ejemplo, de este a norte, nada sucede. Esto no es tan automático. Solamente necesitamos regresar a la misma opción avanzada. Aquí en el cuadro que ya tenemos el rango de criterios, solamente pinchamos en aceptar. Y fíjate que ya tenemos aquí nuestra lista que es actualizada. Para usar los operadores de lógica debemos tener en mente la siguiente regla. Una condición al lado de la otra significa y. A ver, te voy a mostrar a qué me refiero. Vamos a borrar primeramente aquí el filtro que acabamos de hacer sobre tienda y norte.
y vamos a decir, ok, necesitamos la tienda del este, y aquí vamos a ingresar que también queremos, que solamente estamos interesados en el producto, digamos, polo. Ahora, entonces acá vamos de ingresar la condición aquí al costado. Esto quiere decir que queremos las ventas que se encuentran en la tienda del este y solamente los productos polos. Para esto entonces nos dirigimos de nuevo aquí a avanzadas. Vamos a actualizar el rango. Seleccionamos y pinchamos en aceptar. Y así de simple obtenemos de nuevo, fíjate muy bien, a base de estos criterios tenemos nuestra lista de información. Hay una cosa que quiero mostrarte y es cómo usar el comodín, porque esto es muy importante, conocer cómo funciona un comodín. Aquí puedes observar que tenemos este y aquí los polos, ya que corresponde a la primera palabra del texto: polo blanco, polo verde, polo azul. Ahora, si borramos esto y solamente digamos que estamos interesados en todo lo que es blanco, digamos, o o más bien negro, ya, y nos vamos a avanzadas y tenemos aquí la misma lista de criterios. Fíjate muy bien, en aceptar no sucede nada, ya que el dato no se encuentra al comienzo del texto del dato. Así que vamos a regresar aquí a avanzada y fíjate muy bien que mismo si tenemos la lista de criterios, nada sucede. Para remediar con esto utilizamos un comodín, y el comodín aquí es el asterisco. Ingresamos el asterisco al comienzo y al final de la palabra, enter, pinchamos en avanzadas de nuevo, en aceptar, y fíjate muy bien que ahora sí tenemos un resultado. Y lo que hace Excel es decir, ok, voy a buscar todo lo que se encuentra en la tienda del este y aquellos productos que contengan la palabra negro, o bien por detrás de la palabra negro o adelante, o sea, después de la palabra negro. Ahora, supongamos que además de esta condición deseamos las ventas de los polos en la tienda del norte. ¿Y cómo hacemos esto? Así que debemos decir a Excel, ok, no solamente deseo aquí en la tienda del este, sino también deseo las ventas en la tienda del norte, y supongamos que deseamos también los polos, un polo. Vamos a ir aquí a avanzadas, regresamos para actualizar nuestro rango, ya que nuestro rango se ha expandido. Seleccionamos esto, pinchamos en aceptar y fíjate muy bien que aquí tenemos las mismas condiciones de hace un rato, y además o sea, estamos utilizando el operador y además tenemos todo lo que son norte polo, todos los productos polo que se encuentran en la tienda del norte. Ahora vamos a llevar esto a un nivel más avanzado. Observamos que hay algunos valores que están por debajo de 300, por ejemplo este y este, y vamos a resaltarlos. Ya, estos valores no nos interesan, entonces vamos a incluir una nueva condición y vamos a poner aquí al costado que deseamos las ventas que sean mayor que 300 para esta primera línea y para la segunda línea igualmente. Ahora vamos a regresar de nuevo a datos, avanzada, vamos a actualizar por supuesto el rango de condiciones y apretamos en aceptar. Y fíjate que obtenemos la información que deseamos con estos filtros avanzados y desaparecieron aquellos montos inferiores a 300. Ahora, el operador de lógica y se usa al lado del otro dato. Por ejemplo, este negro y que sean mayores que 300. El operador o debe ser puesta por debajo. O sea, vamos a borrar todo lo que acabamos de hacer. Borrar. Y vamos a borrar también esto de aquí. Aquí nos dirigimos entonces, digamos, aquí vamos a ingresar. Solamente estamos interesados en la tienda del este y queremos que un producto. Y vamos a decir a Excel lo que deseamos ahora es que
en el filtro, o bien tenemos las ventas en el este, o bien digamos las ventas de los polos blancos. Así que regresamos a la cuadro de diálogo avanzada, avanzada. Vamos a borrar esto de aquí. Seleccionamos este nuevo rango. Fíjate muy bien, acabamos de dejar esto en blanco porque no queremos nada con este, pero deseamos o bien en la tienda del este o productos con esta especificación que es polo blanco. Pinchamos en aceptar y fíjate muy bien que lo que tenemos, o bien tenemos todos los datos con la tienda del este, y además tenemos polo blanco en las otras tiendas, pero que corresponden a este dato que es polo blanco. Bueno, para terminar este video de filtros avanzados, voy a mostrarte cómo obtener la lista única, una lista única de los registros. Así que vamos a borrar primeramente todo lo que acabamos de hacer, borrar, y aquí vamos a ir a avanzada. Primeramente vamos a borrar aquí el rango de criterios, ya que no tenemos nada de criterios para aplicar, solamente deseamos los registros únicos. Y aquí en el rango de la lista, por supuesto, no queremos una lista única de todos, pero solamente de las tiendas, digamos, una lista única de las tiendas. Y en vez de aplicar esto en la base o en la tabla de datos original, queremos aplicar aquí, vamos a hacer una copia en esta celda de aquí, digamos este de aquí. Vamos a seleccionar esta celda de aquí y apretamos en aceptar. Y voilà, aquí tenemos una lista de los registros únicos. Espero que este vídeo te haya gustado. Y si es el caso, dale me gusta. Y si deseas recibir más información sobre cómo manejar y dominar esta fabulosa herramienta que es Excel, te invito a suscribirte a mi canal Miguel Excel. Así que te me cuidas y nos vemos dentro de muy poco.